Hola, ¿cómo andas? Hoy quiero invitarte a reflexionar en un pasaje de las Escrituras. Está en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Búscalo ahí en tu casa mientras te pongo en contexto. Jesús había sido crucificado y resucitó al tercer día. Pero en ese interín de tiempo, los discípulos se habían desanimado. Pese a que Jesús les había anunciado en varias oportunidades que él iba a ser sacrificado, e incluso les había anunciado que él iba a resucitar al tercer día, pero se ve que los discípulos habían olvidado las palabras de Jesús. Antes de esta historia que vamos a leer ahora, un grupo de mujeres fue a la tumba de Jesús y la encontró vacía, y se les aparecieron dos ángeles que les preguntaron por qué buscan entre los muertos al que vive. Las mujeres fueron y le contaron esto a los discípulos, pero los discípulos mucho no les creyeron tampoco. Y acá se desarrolla esta historia. Lucas 24, versículos 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son 11 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. En primer lugar, lo curioso es que la historia nos habla de dos discípulos de Jesús, dos personas que conocían a Jesús, que habían estado con él, que habían sido enseñados por Jesús, que habían compartido con él, que habían tenido comunión, que habían tenido momentos de cercanía con Jesús. No eran dos extraños. Y los vemos tristes en el camino, cristianos tristes en el camino. Y los cristianos no tienen una vida color de rosa, si sos cristiano lo sabrás muy bien. Jesús no nos garantizó una vida libre de problemas, todo lo contrario, nos ha prometido tribulaciones e incluso persecuciones. Pero esto es curioso verlo porque los discípulos de Jesús caminaban tristes por el camino como muchas veces nosotros podemos caminar tristes, andar tristes en el camino. Y yo este bosquejo lo encontré ahora, pero lo había escrito en una semana así, una semana miserable, recuerdo que dije, ¿sabes? Y puede ser que
tu semana también sea un poco miserable o que tengas días más o menos así. Así que te comparto esta reflexión porque tal vez te pueda ayudar en algo. Eh, lo primero, como te decía, las personas que iban tristes por el camino eran discípulos de Jesús, personas que conocían muy bien a Jesús, no eran dos extraños para nada. Entonces, en primer lugar, es normal, es entendible si tenés días tristes, si tenés días de caminar por desiertos, como vemos que iban estos discípulos en el camino de Emaús, un camino desierto hacia una aldea a 11 kilómetros de Jerusalén. Lo segundo es que el versículo 15 nos dice que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es Jesús el que sale al encuentro de los discípulos, es Jesús el que se acerca a ellos. Nosotros, antes de conocer a Jesús, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, contrarios a la vida de Dios, contrarios a los caminos de Dios, como el apóstol Pablo, como Saulo de Tarso, quien iba persiguiendo a la iglesia de Jesús hasta que Jesús sale a su encuentro, se revela a él. De la misma forma nosotros vivíamos antes y Jesús salió a nuestro encuentro. Pero como vemos acá, no es el único momento en que Jesús sale a nuestro encuentro. No es que Jesús sale a nuestro encuentro para traernos salvación y nos dice, bueno, acá está tu salvación, arreglátela como puedas, sino que Jesús nos acompaña durante todo el camino. Dice el versículo 15 que Jesús se acercó y caminaba con ellos. El 16 nos dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús caminaba al lado de ellos y ellos no lo sabían. No se daban cuenta que Jesús iba al lado de ellos y muchas veces nosotros caminamos así tristes por la vida sin tener en cuenta que Jesús camina a nuestro lado, aunque las circunstancias parecen decir lo contrario. Sin embargo, Jesús camina al lado de nosotros. Y así como Dios liberó al pueblo de Egipto, no es que los hizo cruzar el Mar Rojo y les dijo, bueno, ahora manéjense, hagan lo que puedan, sino que los acompañó durante todo el camino, durante 40 años, hasta la tierra prometida. Como una nube de día, como una columna de fuego de noche, Dios los fue acompañando y proveyendo para ellos durante todo el camino. De la misma forma, Jesús no solo nos ha salvado, sino que nos acompaña durante toda nuestra vida, durante todo nuestro peregrinaje en la tierra. En el versículo 17, Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y acá se da un momento gracioso. Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vemos acá este momento gracioso en el que los discípulos le hablan a Jesús sobre Jesús. Ellos conocían muy bien a Jesús, sabían de su vida y de su obra. Sin embargo, y a pesar de que tenían esperanza en Jesús, como vemos en el versículo 21, ellos habían empezado a dudar. Los versículos del 21 al 24 nos dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos confiaban en Jesús, confiaban en que Jesús era el Mesías, pero ya habían pasado 3 días. Y nosotros solemos ser igual que estos discípulos. Confiamos en Jesús, pero el paso del tiempo muchas veces nos hace dudar. Cuando pedimos y confiamos en Dios y la respuesta tarda, entre comillas, en llegar, empiezan a aparecer las dudas, empezamos a titubear. Confiamos en Jesús, pero ya pasaron 3 días, como decían los discípulos.
Los versículos 22 al 24 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y así, cuando estamos tristes y desanimados, por más que haya gente que nos diga que hay vida, que Jesús vive, que hay esperanza, aún así las dudas pueden más. Las mujeres nos dijeron que Jesús está vivo, nos dijeron que la tumba está vacía, pero siempre hay un pero a él no le vieron. Y Jesús los confronta. Versículo 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús nos confronta a través de su palabra. Por eso, a pesar de que estés caminando por un desierto triste, desanimado, no dejes de leer las escrituras, porque es ahí donde Jesús nos muestra quién es Él. Las escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Jesús nos confronta a través de las escrituras. Son ellas las que dan testimonio de su existencia, de su vida, de su obra en nosotros. Jesús usa las escrituras para revelarse a nosotros. Pero nota esto, versículo 28 y 29. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Jesús hizo de cuenta como que iba más lejos, que seguía de largo. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y me encanta esta parte porque después de la confrontación a través de las escrituras, es necesario quedarnos con Jesús. Es necesario que le pidamos a Jesús que se quede con nosotros. Jesús, quédate conmigo porque la noche está bastante oscura. Y Jesús no sigue de largo. Jesús se queda con sus discípulos cuando ellos le piden estar con él. Y es ahí, en ese momento de intimidad, en ese momento de comunión, donde Jesús se revela completamente. Veamos los versículos 30 y 31. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En ese momento de comunión con Jesús, después que le pedimos que se quede con nosotros en ese momento de mayor oscuridad, es cuando Jesús se hace más visible. Es ahí donde Jesús se revela con toda su majestad, en todo su esplendor. Y el versículo 32 es mi favorito. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Vos fíjate que le pidieron a Jesús que se quede porque estaba muy oscuro, que la noche estaba muy oscura, que el día había declinado. Sin embargo, cuando Jesús se les revela, ya no les importó la noche, ya no les importó la oscuridad, sino que no esperaron a que amanezca, sino que en esa misma hora, nos dice la Biblia, fueron a Jerusalén de vuelta, recorrieron ese camino de 11 kilómetros que se debe haber hecho muy corto por el apuro y la emoción que llevaban para transmitir lo que habían vivido. Y eso es lo que produce el encuentro de Jesús con nosotros. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, cuando Jesús se nos revela, no nos quedamos encerrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, sino que nos sentimos movilizados e impulsados a compartir eso con los demás, a buscar a otros creyentes, a compartir lo que hemos
experimentado con Jesús. Y segundo momento gracioso es que hallaron a los 11 reunidos, a los apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Fíjate que estos dos discípulos iban con toda la emoción a encontrar a los apóstoles y a decirles: Jesús ha resucitado. Y cuando van a contar eso, antes que puedan hablar, los otros le dicen: Jesús ha resucitado, se le apareció a Pedro. Y es muy gracioso, porque el versículo 35 dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Nos damos cuenta entonces, cuando nosotros vamos a compartir con los demás de nuestra experiencia con Jesús, de nuestro encuentro con Jesús, de lo que Jesús nos ha hablado, nos damos cuenta que Jesús no solamente que estuvo con nosotros en ese camino triste en el que parecía que íbamos solos, nos damos cuenta que Jesús anduvo todo el camino con nosotros, pero después también nos damos cuenta que Jesús ha estado obrando en otras vidas también. Y eso es lo lindo de la iglesia, de la comunidad de creyentes, que podemos aprender los unos de los otros, darnos cuenta que Jesús, así como nos habla a nosotros, le habla a otro también, y podemos tener esa comunión y ese intercambio, ese diálogo en el que todos somos edificados. Esa era la reflexión por hoy. Espero que te haya servido de algo, que sepas que aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario, Jesús camina al lado de sus discípulos, siempre. Y te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita, eh, para que no te pierdas ningún video. Pero te quiero dejar con esta pregunta: ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las escrituras y cuando nos hablaba por el camino?